El atardecer de California bañaba los enormes paneles de vidrio de la mansión Ellington en Beverly Hills, con una capa dorada y cálida. Grace Hollander, de 38 años, directora ejecutiva de Hollander Estates, empujó la pesada puerta de roble francés. La bisagra emitió un clic frío y metálico. Había llegado a casa temprano 3 horas antes de lo planeado. Su reunión con los inversionistas de Tokio había sido cancelada por una extraña intuición que Grace no sabía explicar. Toda la tarde su corazón había latido desbocado. Su mano tembló ligeramente cuando sostuvo la taza de café. En su mente una voz se repetía una y otra vez. «¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa ahora!». De pie en el gran vestíbulo cuyo suelo de mármol Curara reflejaba el brillo del candelabro, Grace se dio cuenta de que algo era distinto aquella vez. Demasiado silencio. Esa casa siempre era tranquila, pero este silencio era otro tenso estirado como una cuerda de violín, como si incluso las paredes contuvieran la respiración. Se movió con suavidad. Sus Louboutin resonaban levemente sobre el mármol. Su bolso Hermès Birkin se deslizó de su hombro sin que ella lo notara. Sus ojos permanecían fijos en el pasillo que conducía a la sala donde una delgada franja de luz cálida se derramaba como aceite. De repente una mano fría y seca le cubrió la boca por detrás. Grace se estremeció lista para gritar, para luchar. «¡Shh!», susurró una voz masculina baja, urgente, casi desesperada. «Señora, por favor, no haga ruido». El olor a aceite de máquina, madera y jabón limpio. Un aroma conocido. Michael Donnelly. El encargado de mantenimiento, 42 años, ojos azules tan serenos que parecían vacíos. El hombre que Grace solo veía brevemente al firmar la nómina cada mes. Pero ahora aquel rostro, habitualmente inexpresivo, estaba lleno de terror. Su mano permaneció frente a los labios, señalando silencio absoluto. El sudor perlaba su frente. Sus ojos azules le suplicaban con una desesperación que Grace jamás había visto en nadie. Ella apartó su mano dispuesta a gritar, pero aquella mirada la detuvo. No era la mirada de un atacante, sino la de un hombre que intentaba salvar a alguien. «Michael», susurró Grace con la voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué?» «Lo siento», dijo él rápidamente, la voz áspera. «Lo siento, señora, pero si ellos la oyen, si él sabe que está en casa». Tragó saliva, intentando calmarse. Sus hijos estarán en peligro. El tiempo se detuvo. Mis hijos. Los 3. Emma, 12 años. Oliver, 9. Sophie, 6. El corazón de Grace se contrajo con violencia. ¿Dónde están? Lo tomó por la camisa desesperada. ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué está pasando? Michael no respondió con palabras. Señaló hacia la sala donde la luz cálida se filtraba por una puerta entreabierta. De allí provenía un sonido. No risas, no voces, sino un llanto ahogado, pequeño, tenso. El tipo de llanto que hacen los niños cuando intentan con todas sus fuerzas no ser escuchados. Las rodillas de Grace se debilitaron, pero el instinto maternal, ese que creyó muerto junto con David hacía 2 años, despertó de nuevo como una bestia. «Tiene que ver esto», dijo Michael con la voz quebrada. «Pero por favor confíe en mí. No deje que él sepa que está aquí. Aún no. No ahora. Él. Patrick Ely, su segundo esposo. El hombre con quien Grace se había casado 1 año después de la muerte de David. La sonrisa cálida, la voz tranquilizadora, la promesa de ayudarla a criar a los niños. El hombre que ella creyó era la calma después de la tormenta. «¿Qué le hizo?», preguntó Grace, la voz temblando como una hoja. Michael la miró a los ojos. En aquel azul había la pena hueca de alguien que había visto demasiado y ya no podía callar. «Lo que siempre hace», dijo, «cada vez que usted no está en casa». El mundo de Grace se tambaleó, pero no se desmayó ni gritó. La madre dentro de ella le ordenó: «Mira, ve la verdad, por cruel que sea». Michael la guió hasta la rendija de la puerta. Colocó las manos con suavidad sobre sus hombros, no para detenerla, sino para sostenerla, porque sabía que lo que estaba a punto de ver podía romperla. «Mire», susurró. «Y recuerde, sus hijos la necesitan firme». Grace se inclinó hacia la rendija.
y su mundo se derrumbó. En la sala con su techo de 6 metros, el candelabro de Baccarat brillando cuadros de Monet. En las paredes un espacio que Architectural Digest una vez llamó un paraíso del arte. 3 niños estaban arrodillados sobre el suelo de piedra helada. Emma, 12 años, cabello castaño largo. El uniforme perfectamente planchado. Temblaba sin control. Sus rodillas presionaban tanto el mármol que la piel se había enrojecido. Sus manos estaban entrelazadas como en oración, pero no rezaban a Dios, sino por misericordia, ante el hombre que estaba frente a ellos. Oliver, 9 años, se mordía el labio hasta sangrar. Las lágrimas corrían por sus mejillas que no se atrevía a limpiar. Su cabeza inclinada, su pequeño cuerpo temblando. Sophie, 6 años, abrazaba su viejo oso de peluche, el último regalo de su padre biológico antes de morir. Las lágrimas empapaban su rostro. Sus labios temblaban queriendo gritar, pero se contenía. Todo su cuerpecito se encogía como un animal acorralado. Frente a ellos estaba Patrick Ellis, vestido con un traje de Hermenegildo Segna, sosteniendo un vaso de whisky Macallan de 25 años. El rostro apuesto que Grace alguna vez amó estaba ahora torcido por la furia. Sus ojos eran de acero. Su voz, la voz que antes le había parecido cálida, ahora era tan afilada como una cuchilla. «¿Qué les dije?», dijo Patrick con tono parejo. «¿Qué les dije sobre dejar esta habitación desordenada?». Emma sollozó. «Lo siento. La limpiaré enseguida. Perdón». Patrick dio un paso al frente, erguido sobre ella. Emma retrocedió. «Perdón porque tu madre trabaja día y noche. Ella paga a esta casa la ropa que usas, la comida que comes. ¿Y tú? ¿Cómo le pagas?». Oliver tartamudeó entre lágrimas. «Lo sentimos». «¡Cállate!», gritó Patrick girando hacia el niño. El pequeño se estremeció. «No te di permiso para hablar. ¿Entiendes?». Oliver asintió frenéticamente, las lágrimas cayendo sin control. Patrick volvió a mirar a Emma. «Tu madre tiene suerte de tenerme. ¿Lo entiendes? Sin mí perdería la cabeza lidiando con 3 niños inútiles como ustedes. Su verdadero padre está muerto. Nadie los quiere. Nadie excepto tu madre y yo. Y si no aprenden a obedecer». Bebió un sorbo de whisky dejando que la frase flotara como veneno en el aire. «Aprenderás lo que significan las consecuencias». Sophie rompió a llorar. «Eco de menos a papá». Patrick lanzó una mirada fría a la más pequeña. «Tu padre se ha ido. Dejó a tu madre con esta carga. ¿Y todavía lloras?». Golpeó el vaso contra la mesa. El estruendo seco hizo que los 3 niños se estremecieran con violencia. «Son una carga. ¿Me oyen? Una carga». Detrás de la puerta Grace se quedó paralizada. No por el impacto, sino por la realización. No era la primera vez. El miedo en los ojos de sus hijos era el miedo de quienes han vivido con el terror, el tiempo suficiente para reconocerlo. La forma en que se arrodillaban, el movimiento aprendido de quien ya ha sido obligado a hacerlo antes. ¿Cuánto tiempo llevaban soportando esto? Se volvió hacia Michael, las lágrimas cayendo silenciosas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con la voz rota. Michael bajó la mirada. «Desde el segundo mes que se mudó». Casi 1 año. Sus hijos habían vivido en el infierno durante casi 1 año. Y ella, siendo madre, no lo había sabido. El estómago de Grace se contrajo. Quiso gritar, irrumpir en la habitación y destrozar a Patrick. Michael la sostuvo. Todavía no murmuró. «Necesita pruebas. Necesita un plan. Si él se entera de que usted sabe y no tiene pruebas, la manipulará. Le dará la vuelta a todo, la hará parecer inestable». Grace lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Tienes pruebas?». Michael asintió. «He grabado todo esta semana». Sabía que las necesitaría. Una chispa de esperanza. Pequeña pero suficiente para mantenerla en pie. «Muéstramelas», dijo ella. Aún no respondió Michael. «Primero tiene que verlo todo, entenderlo todo, y entonces actuaremos».
Grace quiso protestar, pero la expresión de Michael, la de un hombre que había calculado cada paso, que conocía a Patrick mejor que ella, la hizo asentir. De acuerdo, susurró. Pero te juro por Dios que si vuelve a tocar a mis hijos, sí. No, dijo Michael con firmeza. No dejaré que eso vuelva a pasar. Lo prometo. El modo en que lo dijo, tan feroz, tan seguro, hizo que Grace comprendiera que no solo estaba protegiendo a los niños. Estaba custodiando algo más profundo, un recuerdo, una herida privada. Pero ahora no era momento de preguntar. Era momento de observar, escuchar y prepararse para el enfrentamiento final. Antes de continuar con esta historia, tómate unos segundos para suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que podamos traerte más relatos significativos como este. Ahora retrocedamos en el tiempo. ¿Cómo cruzaron sus caminos Grace Hollander y Michael Donnelly, dos almas rotas de mundos opuestos? ¿Y cómo logró un hombre como Patrick Ellis colarse en sus vidas? 3 años antes, Grace Hollander no era quien es ahora. Seguía siendo la directora ejecutiva de Hollander Estates, el principal conglomerado inmobiliario de California, heredado de su difunto padre. Aún vivía en la mansión multimillonaria Ellington, aún vestía Chanel y Dior, aún aparecía en la portada de Forbes. Pero tenía algo más importante. Tenía a David. David Hollander, de 40 años, un arquitecto talentoso que había diseñado la misma casa donde vivían. Un hombre de sonrisa cálida, manos hábiles y corazón bondadoso. Cada mañana cuando despertaba Grace se sentía afortunada de tenerlo. Se habían conocido en la universidad, ella estudiaba negocios, él, arquitectura. Amor a primera vista en la biblioteca de Euclid, matrimonio. Tras 3 años de noviazgo y una familia construida en una casa que David tardó 2 años en diseñar. Cada rincón estaba lleno de amor. Emma nació cuando Grace tenía 26 años. 3 años después llegó Oliver. 3 más y nació Sophie. La vida era perfecta, no por el dinero, sino por el amor. David era un padre maravilloso, llevaba a Emma a sus clases de piano, jugaba a la pelota con Oliver, leía cuentos a Sophie cada noche. Por las noches, cuando los niños ya dormían, abrazaba a Grace en el balcón frente al mar de Malibú y reía. ¿Sabes qué? Soy el hombre más afortunado del mundo. Grace bromeaba. Porque tu esposa es hermosa. No, decía David besándole la frente, porque tengo una familia que se ama. Llegó el otoño. Una mañana de octubre, David trabajaba en su despacho en casa diseñando un museo de arte en San Francisco, el proyecto más grande de su carrera. Al mediodía, Grace lo llamó a comer. No respondió. Subió las escaleras y abrió la puerta. David yacía en el suelo con los ojos cerrados, sin respirar. Una hemorragia cerebral. Sin señales previas. Los médicos dijeron que fue por una malformación vascular congénita, algo imposible de prevenir. 1 minuto estaba vivo, al siguiente ya no. Grace no lloró en el hospital, ni en el funeral, ni cuando la gente le daba el pésame. Solo se quedó allí sosteniendo las manos de sus hijos, viendo cómo el ataúd descendía a la tierra, y sintiendo que una parte de su alma era enterrada con él. Los meses siguientes fueron un infierno. Emma, de 9 años, se volvió callada. No lloraba, hablaba poco, solo se sentaba en su habitación mirando por la ventana como esperando que su padre regresara. Oliver, de 6, lloraba cada noche abrazado a la camisa de su padre, respirando su colonia, preguntando: ¿Dónde está papá, mamá? ¿Por qué no vuelve a casa? Sophie, de 3, no entendía. Seguía preguntando: papá está en el trabajo. ¿Cuándo vendrá a jugar conmigo? Y Grace, ella tampoco sabía cómo responder. Se preguntaba: ¿cómo se sigue viviendo cuando la mitad de ti ha muerto, se convirtió en una máquina? Despertaba a las 5. Gimnasio, ducha, desayuno rápido, llevar a los niños a la escuela, oficina. A las 8, trabajar sin parar hasta las 10 de la noche, volver a casa, revisar si los niños dormían, y luego sentarse sola en la habitación principal, la mitad de la cama vacía, bebiendo vino hasta desmayarse. No se permitió tiempo para llorar.
porque si se detenía, si dejaba que los sentimientos salieran, colapsaría. Y los niños necesitaban una madre fuerte, no una ruina. La verdad era que Grace era una ruina. Solo la ocultaba bajo un traje Armani y una sonrisa social. Los niños lo sabían. Los niños siempre lo saben. Emma dejó de contarle historias del colegio porque mamá no escuchaba. Oliver dejó de preguntar por papá porque mamá solo decía, está en el cielo, y cambiaba de tema. Sophie dejó de abrazarla porque mamá siempre se ponía rígida. Se convirtieron en 4 extraños viviendo bajo un mismo techo. Grace lo sabía, pero no sabía cómo cambiarlo. Estaba agotada. Nadie vino a salvarla. Al mismo tiempo, en otro lugar un hombre se ahogaba en su propio dolor. Michael Donnelly, de 40 años, ingeniero aeroespacial senior en Boeing, diseñador de sistemas de seguridad para una nueva generación de aviones. Una carrera brillante, buen salario, un futuro prometedor. Pero lo más importante, tenía a Catherine. Catherine Donnelly, de 38 años, maestra de primaria, sonrisa luminosa y corazón de oro. La mujer de la que Michael se había enamorado a primera vista en una cafetería de Seattle hacía 20 años. Y Lily Donnelly, de 8 años, cabello rubio rizado, sonrisa angelical y un sueño convertirse en piloto como su padre. Papá decía cada vez que iban al aeropuerto a ver despegar los aviones: algún día volaré el más grande del mundo. Michael la abrazaba. Y yo lo diseñaré. Tú lo pilotarás. Trato hecho. Trato hecho, respondía ella con una sonrisa que iluminaba todo. Ese noviembre Catherine y Lily volaron de regreso a Seattle para visitar a los padres de ella. Michael se quedó en Los Ángeles por trabajo, planeando recogerlas el fin de semana. El viernes por la tarde fue al aeropuerto de LAX con un ramo de rosas para Catherine y un osito de peluche para Lily. Esperaba en el área de llegadas mirando el reloj, sonriendo ante la idea de volver a abrazar a sus 2 amores. Entonces se escuchó el anuncio por los altavoces. El vuelo 447 procedente de Seattle ha tenido un incidente. El corazón de Michael se hundió. Corrió al mostrador de información. El personal lo miró con compasión. Lo siento mucho, señor. El avión se estrelló al aterrizar. Un fallo técnico. No hubo sobrevivientes. Catherine y Lily, junto con otras 143 personas, se habían ido en un instante. Michael apenas recuerda los días que siguieron. Recuerda haber traído de regreso 2 ataúdes, uno grande, uno pequeño. Recuerda el funeral. Recuerda las palabras, nuestras condolencias. Todo fue una niebla interminable, como una pesadilla de la que no podía despertar. No lloró ni gritó, solo se quedó de pie frente a 2 tumbas mirando las lápidas frías y se sintió vacío. Vacío hasta el alma. 2 meses después, Michael renunció a Boeing. Sus compañeros se sorprendieron. Eres el mejor ingeniero. ¿Por qué te vas? Necesito un cambio. Fue lo único que respondió. La verdad era que ya no podía más. No podía ver despegar un avión sin ver también el vuelo que se había llevado a su esposa y su hija. Vendió la casa en Seattle, se mudó a Los Ángeles y buscó el trabajo más simple posible: mantenimiento, reparaciones, jardinería. Cualquier cosa que no le obligara a pensar, cualquier cosa que no le obligara a sentir. Porque si sentía, se volvería loco. 9 meses después de la muerte de David Grace, necesitaba un nuevo encargado de mantenimiento para la propiedad. El anterior se había jubilado. Publicó el anuncio, entrevistó a algunos candidatos. Ninguno encajaba. Entonces apareció el currículum de Michael Donnelly. Un expediente extraño: exingeniero aeroespacial senior en Boeing, solicitando ahora un empleo de mantenimiento por una 10ª parte del salario. La asistente de Grace frunció el ceño. Demasiado calificado. Sospechoso. Podría ser una estafa. Pero Grace decidió entrevistarlo. La entrevista tuvo lugar en el despacho de la casa. Grace estaba detrás de un escritorio de nogal con un traje negro, el cabello recogido en un moño apretado y el rostro sereno. Michael entró, medía 1,85 de hombros anchos, pero más delgado que antes.
Camisa blanca sencilla, pantalones caqui, zapatos gastados, un rostro antaño, apuesto ahora demacrado, ojos azules vacíos. Grace hojeó el expediente. «Fue usted ingeniero aeroespacial senior, sí. ¿Por qué renunció?» Michael vaciló. Necesitaba un cambio. «¿Un cambio o una huida?», preguntó Grace, su voz afilada como una cuchilla. Michael levantó la mirada por primera vez. Sus ojos se encontraron y ambos reconocieron algo dolorosamente familiar en el otro, el dolor. Un dolor tan profundo que desafiaba las palabras. «Quizá ambas cosas», respondió él con sinceridad. Normalmente Grace lo habría rechazado en el acto, pero había algo en su voz, la sinceridad, la tristeza silenciosa que la hizo sentirse comprendida. «Puede empezar el lunes», dijo. Michael asintió. «Gracias, señora». Se levantó para irse. Michael lo llamó Grace. «Alguien te lastimó», dijo suavemente. «No preguntaré quién, pero conozco esa sensación de querer huir, de hacer algo simple solo para no tener que pensar». Michael se sorprendió. Grace continuó. «Esta casa necesita cuidados. Pero más importante aún, necesito a alguien que no pregunte, que no juzgue, que solo trabaje y me deje en paz». «Puede hacerlo». «Puedo», respondió Michael. Bien, desde ese día Michael Donnelly se convirtió en parte de la mansión Ellington. Durante los primeros 6 meses apenas hablaron. Michael llegaba a las 7, arreglaba lo que fuera necesario, cuidaba el jardín, revisaba los sistemas y se marchaba a las 6. Callado, eficiente, sin molestar a nadie. Grace pagaba puntualmente, no se quejaba, no hacía preguntas personales. 2 desconocidos compartiendo un mismo espacio sin cruzar realmente sus mundos. Hasta que un día, una tarde de otoño, Grace regresó temprano a casa con dolor de cabeza. De camino a las escaleras oyó un llanto en el jardín trasero. Sophie, que entonces tenía 4 años, estaba sentada bajo el roble abrazando su osito y llorando. Grace debería haber ido a consolarla, pero sus piernas se sintieron de plomo. No sabía qué decir, no sabía cómo consolar porque ella misma estaba rota. Michael apareció. Había estado podando. Al escuchar el llanto dejó las tijeras y se acercó. «¿Qué pasa, Sophie?». Su voz era suave y cálida, sin el tono distante habitual. Sophie alzó el rostro con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señor, extraño a mi papá». Michael se sentó a su lado. No habló de inmediato. Solo permaneció allí. Sophie sollozó. «No entiendo por qué no vuelve. Todos mis amigos tienen papás. Yo no. Quiero que vuelva». Michael cerró los ojos, el dolor grabado en su rostro, y dijo en voz baja. «Yo también perdí a mi hija». Sophie se quedó inmóvil mirándolo. «De verdad, sí. Se llamaba Lily. Tenía 8 años, era inteligente, alegre como tú». «¿Dónde está ahora?». «En el cielo», respondió él, la voz temblorosa. «Con su mamá. Murieron en un accidente». Sophie guardó silencio un momento y luego preguntó. «¿Estás triste?». «Sí, todos los días». «Yo también estoy triste». Michael abrió los brazos. Sophie se acurrucó en ellos y lo abrazó con fuerza. 2 personas, un hombre de 41 años y una niña de 4, sentadas bajo un roble compartiendo su dolor. Desde la ventana Grace observó y las lágrimas le brotaron como una presa rota. Por primera vez en 2 años lloró. No porque extrañara a David, sino porque comprendió que su hija necesitaba a alguien que la escuchara. Y esa persona no era ella, sino un desconocido. Un hombre del mantenimiento. Alguien que sufría igual que ella, pero que aún era capaz de ofrecer la ternura que ella había perdido. Esa noche, cuando Michael se marchaba, Grace lo llamó. «Michael, quiero agradecerte». «¿Por qué, señora?». «Por estar ahí para Sophie, cuando yo no pude». Él guardó silencio un instante y luego dijo, «Solo hice lo que me habría gustado que alguien hiciera por Lily». Grace se le quebró la voz. «Lamento mucho lo de tu hija y lo de tu esposa». Ambos guardaron silencio, entonces Grace dijo, «Tal vez somos más parecidos de lo que pensaba». «Tal vez», respondió él. A partir de ese momento la relación cambió.
Michael seguía encargándose del mantenimiento, pero también se convirtió en un amigo, un oyente, alguien que comprendía. Jugaba a la pelota con Oliver, enseñaba a Emma a arreglar su bicicleta, leía cuentos a Sophie. Los niños lo adoraban, lo llamaban tío Michael, con sonrisas sinceras las mismas que habían desaparecido el día que David murió. Y Grace, ella empezó a hablarle. No mucho, solo algunas palabras sobre el trabajo, el clima o los niños. A veces en las tardes tranquilas, se sentaban en el jardín, tomaban café y no decían nada. No lo necesitaban. Se entendían en silencio. Era un vínculo extraño, no exactamente amistad, pero aún no amor. Una cuerda invisible entre dos almas rotas que hallaron consuelo en el dolor compartido. Grace aún no se había dado cuenta de ello, porque entonces apareció Patrick Ellis y todo cambió. Un año después de la muerte de David, Grace accedió a asistir a un evento benéfico en Santa Mónica. No quería ir, pero la empresa necesitaba su imagen. Llevaba un vestido negro de Valentino, un maquillaje ligero y la sonrisa social que ya se había vuelto una costumbre. En la barra, un hombre se acercó. Patrick Ellis, 45 años. 1,83 metros, cabello entrecano perfectamente peinado, traje elegante, reloj. Patek Philippe, la cantidad justa de confianza en su sonrisa. Grace Hollander. ¿Verdad? Sí. Puedo ayudarlo, Patrick Ellis dijo ofreciéndole la mano. Invierto en bienes raíces. He oído hablar mucho de usted. Grace estrechó su mano cortésmente. Gracias. Patrick no se retiró. Lamento mucho su pérdida. Su esposo, David, leí sobre él, un arquitecto talentoso. Grace se quedó inmóvil. La mayoría evitaba ese tema. Gracias, respondió. Lo digo en serio, añadió Patrick suavizando su tono. Yo también perdí a alguien. Mi exesposa murió de cáncer hace 5 años. Grace se sorprendió. Lo siento mucho. Por eso la entiendo, dijo él. Esa sensación de que el mundo sigue girando mientras uno se queda quieto. Exactamente, dijo Grace. Era justo lo que llevaba dentro y no sabía cómo expresar. Hablaron. Patrick era agradable con sentido del humor sin ser insistente. Habló de su trabajo de viajes, de las lecciones que había aprendido del duelo. Lo más difícil, dijo, es la soledad. No porque no haya gente alrededor, sino porque nadie realmente entiende. Grace asintió. Es verdad. Patrick la miró a los ojos. Pero creo que usted sí entiende, ¿no? Tal vez, respondió ella. Intercambiaron números. Desde ese día Patrick comenzó a enviarle mensaje. Al principio eran solo saludos, pequeñas conversaciones, nada demasiado personal. Luego la invitó a cenar. Grace dudó, pero aceptó. Un restaurante elegante en Beverly Hills. Patrick fue cortés, le retiró la silla, pidió lo que sabía que le agradaría. Mantuvo la charla ligera y respetuosa. ¿Ha pensado en volver a salir con alguien?, preguntó con suavidad. Grace negó con la cabeza. Aún no estoy lista. Lo entiendo, asintió Patrick, pero abrir el corazón no es traicionar a quien se fue. Es la manera de seguir viviendo. No muera con ellos. Esas palabras golpearon el punto más blando del alma de Grace. Ella sabía que había estado muriendo un poco cada día. Tal vez Patrick tenía razón. Tal vez debía intentarlo. Comenzaron a salir. Patrick parecía el hombre perfecto, puntual, atento, traía flores, recordaba los pequeños detalles. Lo más importante, parecía preocuparse por los niños. La primera vez que conoció a Emma, Oliver y Sophie, trajo regalos. Una muñeca para Sophie, un balón de fútbol para Oliver, unos auriculares nuevos para Emma. Tío Patrick, rió Sophie. Eres muy bueno, Patrick se arrodilló a su altura. Quiero ser amigo de Sophie. ¿Puedo? Sí, respondió ella entre risas. Ver eso hizo que el corazón de Grace se ablandara. Tal vez aquel era el regalo después de la tormenta, un buen hombre, un segundo padre para sus hijos. 6 meses después, Patrick le propuso matrimonio. Nada ostentoso, solo una cena en la mansión Ellington. Se arrodilló, abrió una caja con un anillo de diamantes.
Grace, sé que no puedo reemplazar a David, pero quiero estar a tu lado a amarte a ti y a tus hijos. ¿Me darás la oportunidad de hacerlo? Grace miró el anillo luego a Patrick y a sus 3 hijos en la escalera con los ojos brillantes. Ella no amaba a Patrick, aún no, pero creyó que podía aprender a hacerlo. Más importante aún, pensó que los niños necesitaban un padre. Está bien, susurró. Acepto. Los niños aplaudieron emocionados. Patrick le besó la mano. Todo parecía perfecto. Afuera en el jardín, Michael observaba desde la ventana con el corazón encogido. No porque amara a Grace no se permitía amar a nadie después de perder a Catherine, sino porque el instinto analítico del ingeniero que fue le decía que algo en Patrick Ellis no estaba bien. La sonrisa era demasiado perfecta, las palabras demasiado ensayadas, y la forma en que miraba a los niños, no con afecto sino como si los evaluara. Michael no dijo nada. Solo era un empleado, no parte de la familia, y no tenía derecho a intervenir. Solo esperaba estar equivocado. Pero no lo estaba. La boda se celebró en primavera. Sencilla, con solo familiares y amigos cercanos. Grace llevó un vestido blanco de Vera Wang, no tan ostentoso como el de su boda con David, pero elegante. Patrick vistió un traje gris, su sonrisa radiante. Emma fue dama de honor. Sophie lanzó pétalos y Oliver sostuvo los anillos. Cuando el pastor dijo, «Puede besar a la novia Patrick», besó a Grace. Todos aplaudieron. Al fondo del jardín, Michael permaneció inmóvil. No aplaudió. Solo observó y la inquietud dentro de él se volvió más pesada con cada minuto. Durante las primeras semanas, Patrick actuó como el esposo perfecto. Se mudó a la mansión. Reorganizó algunas habitaciones. Compró muebles nuevos, diciendo que quería renovar el ambiente. Grace no se opuso. Quería olvidar el pasado doloroso, empezar de nuevo. Patrick cenaba con la familia, preguntaba a los niños por la escuela. Elogiaba a Emma por ser inteligente, a Oliver. Por ser valiente le decía a Sophie que era adorable. Los niños lo querían, lo llamaban Papá Patrick. Grace se sintió aliviada. Tal vez había tomado la decisión correcta. Tal vez sus hijos serían felices otra vez. Pero entonces comenzaron los pequeños cambios. Para el segundo mes, Patrick empezó a imponer reglas. Emma, deberías estudiar más. Ya tienes 12 años. Debes tomarte en serio tu futuro. Sí, papá, respondía Emma. Oliver, menos videojuegos. Te hacen perezoso. Está bien, dijo él bajando la mirada. Sophie, ya eres grande. Deja de llorar por todo. Lo siento, murmuró la niña. Grace pensó que era disciplina normal. Los niños necesitaban límites. David también tenía reglas. Pero algo se sentía distinto. El tono de Patrick. No había calidez, solo órdenes. Luego Patrick empezó a corregir errores. Oliver dejó caer un vaso de agua. Solo un accidente. Nada más. Patrick no gritó, pero su voz fue gélida. Eres demasiado descuidado. Tu madre trabaja duro para comprar todas estas cosas bonitas y tú las rompes. Oliver tembló. Lo siento. Lo siento, no basta. Tienes que aprender. Limpia eso ahora. Grace observó con incomodidad, pero permaneció callada porque técnicamente Patrick no se equivocaba. Los niños debían aprender responsabilidad. Una tarde Emma llegó a casa 10 minutos tarde por el tráfico. Patrick la esperaba en la puerta sin sonreír. ¿Por qué llegas tarde? Había tráfico. ¿Avisaste a tu madre? Se me olvidó. ¿Olvidaste? Patrick frunció el ceño. ¿Sabes lo ocupada que está tu madre y la haces preocuparse? Emma bajó la cabeza. Lo siento. La próxima vez la informas. ¿Entendido? Sí, señor. Patrick le dio una palmada en la cabeza, no con ternura sino con autoridad, como marcando territorio. Sophie lloró porque la habían molestado en la escuela. Patrick se agachó, pero no la abrazó. ¿Por qué lloras otra vez? Yaoa, eres mayor. Es que se burlaron de mí. El mundo no se preocupa si lloras. Debes ser fuerte. La debilidad hace que te menosprecien. Pero tengo miedo. Basta. Ve a tu habitación.
Piensa cómo ser más fuerte. Sophie subió corriendo las escaleras sollozando. Grace quiso seguirla, pero Patrick le tomó del brazo. Las consientes demasiado. Es hora de educarlas bien. Grace dudó. Pero Sophie es muy pequeña. Cuanto antes se les enseñe mejor. ¿O quieres que crezcan débiles? Grace guardó silencio. Tal vez Patrick tenía razón. Tal vez ella había sido demasiado blanda, pero Michael lo veía todo. Vio a Sophie llorando en el jardín. Vio a Oliver mirar a Patrick con miedo. Vio a Emma volverse más callada cada día. Quiso advertirle a Grace, pero ¿qué podría decir? Tu esposo es un poco estricto. No sonaba como un crimen. Así que solo observó y esperó estar equivocado. Al tercer mes, Grace empezó a viajar más seguido. La empresa se expandía y debía volar a San Francisco, Nueva York, incluso Tokio. Ve, dijo Patrick. Yo me encargo de la casa. Grace se sintió agradecida. Seguro, por supuesto. Cuidaré bien de los niños. Ella lo besó. Gracias. La primera noche que Grace estuvo fuera, Patrick cambió por completo. Oliver hacía su tarea, escribió mal una palabra, la borró y volvió a escribirla. Patrick estaba detrás de él. «¿La escribiste mal?» «Sí, pero la borré». «¿La borraste?» Patrick le arrancó la hoja. «¿Sabes cuánto cuesta este papel? ¿Sabes cuánto trabaja tu madre para comprarlo?» «Lo siento». «Lo siento no es suficiente». Arrojó la hoja al suelo. «Escríbelo de nuevo y no cometas errores esta vez. Si lo haces 100 veces». La mano de Oliver temblaba tanto que volvió a equivocarse. Patrick lo miró fijamente. «Otra vez mal». No fue intencional. 100 veces. Y podrás dormir cuando termines». «Pero tengo sueño». «No me importa», ladró Patrick. «Tu madre te da de comer y te manda a la escuela». «Y tú eres un perezoso, ¿verdad?» Oliver lloraba temblando mientras escribía. Emma había terminado su tarea y veía la televisión. Patrick la apagó. «¿Ya terminaste de verdad?» «Sí». «Muéstrame». Revisó su cuaderno. «Esta respuesta está mal». «Pero la revisé». «Equivocado es equivocado». Arrojó el cuaderno al suelo. «Ve a tu habitación. No bajes hasta corregirlo, sin cena». «Pero tengo hambre». «Hambre», se burló Patrick. «Bien. El hambre te enseñará. Ve». Emma corrió escaleras arriba con los ojos rojos. Patrick cerró la puerta con llave desde afuera. Papá Patrick golpeaba la puerta. «Por favor, ábrela, cuando termines la abriré». Pero la respuesta no estaba mal. Emma lo sabía. Patrick solo quería castigarla. Sophie no terminó su cena porque estaba llena. Patrick miró su plato. «¿Por qué no terminaste?» «Estoy llena». «¿Llena?», le empujó la cuchara. «Tu madre cocina para ti y te atreves a desperdiciar. De verdad no puedo comer más. Termínalo ahora». «No puedo». «Entonces quédate ahí hasta que puedas». Sophie intentó tragar, pero terminó con náuseas. Finalmente vomitó. Patrick la miró con repulsión, asquerosa. «Límpialo y vete a dormir». Sin postre. Sophie lloraba mientras limpiaba el suelo con sus pequeñas manos temblando. Michael estaba arreglando una lámpara en el pasillo y escuchó todo. Su corazón se encogió. Eso no era disciplina. Era abuso psicológico. Quiso intervenir, pero si lo hacía Patrick, lo despediría. Y entonces nadie quedaría para proteger a los niños. Así que decidió reúne pruebas y luego dile a Grace. Al día siguiente, Grace llamó desde San Francisco. «¿Cómo están los niños?» «Están muy bien», respondió Patrick con dulzura. «Se están portando de maravilla. No te preocupes». Después de colgar, Patrick llamó a los niños a la sala. Su madre acaba de llamar. «Ahora les preguntaré, ¿alguien quiere contarle lo de anoche?» Los tres permanecieron en silencio. «No». Patrick sonrió fríamente. «Bien, porque si alguno se atreve a decir una palabra,
Le diré a su madre que son mentirosos problemáticos y le recomendaré enviarlos a un internado lejos de ella, lejos de casa. ¿Quieren eso? Los tres negaron frenéticamente. Bien. Entonces cuando su madre pregunte, ¿qué dicen yo? Yo digo que todo está bien, susurró Emma. Inteligente. ¿Y ustedes dos? Sí, repitieron Oliver y Sophie. Perfecto. Vayan a jugar, y recuerden siempre los estoy observando. Las amenazas no ocurrieron una sola vez, se repitieron cada día. Tu madre me ama más. Si me enfadan ella me elegirá a mí. Tu madre está cansada de cuidarlos. No la decepcionen otra vez. Su verdadero padre está muerto. Nadie los quiere, solo yo y su madre. Esos cuchillos se hundieron profundamente en sus mentes jóvenes. Empezaron a creer que eran una carga. Empezaron a temer que su madre no los amaba. Empezaron a pensar que decir la verdad significaba perderlo todo. Emma, de 12 años, se volvió completamente silenciosa. Ya no contaba historias del colegio, ya no sonreía. Solo estudiaba, hacía tareas, y trataba desesperadamente de no cometer errores. Oliver, de 9 años, dejó de jugar con sus amigos. Temía llegar tarde a casa. Temía la ira de Patrick, se volvió retraído, tímido. Sophie, de 6, tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con Patrick encerrándola, dejándola sola. Se despertaba llorando, pero nunca se atrevía a gritar. Patrick se lo había prohibido. ¿Y Michael? Él observaba cómo los 3 niños se marchitaban día tras día y aquello lo destrozaba. Porque veía a Lily en ellos, la hija que no había podido salvar. Pero esta vez sería distinto. Esta vez no permitiría que la tragedia se repitiera. Había tomado una decisión. Tenía que actuar. Tenía que salvarlos sin importar el costo. Michael no era el tipo de hombre que actuaba por impulso. Había sido ingeniero. Su mayor talento era observar, analizar, planificar y calcular riesgos. Entendía que si iba a Grace, sin pruebas Patrick lo negaría todo. Diría que Michael estaba celoso intentando destruir su matrimonio. ¿Y a quién creería Grace? ¿A su nuevo esposo o a un empleado? No necesitaba pruebas sólidas, algo innegable. La primera semana Michael solo observó en silencio y tomó registros. Mantenía un diario detallado. 5 de noviembre, Patrick obligó a Oliver a escribir 100 líneas y no lo dejó dormir hasta las 2:06 a.m. Así de noviembre, Patrick encerró a Emma en su habitación desde las 7:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. del día siguiente, solo por hacer mal la tarea. 10 de noviembre. Patrick obligó a Sophie a arrodillarse en el suelo de piedra durante 1 hora porque lloró. Pero escribir no bastaba, necesitaba imágenes. Michael empezó a instalar microcámaras. No era fácil porque la mansión tenía su propio sistema de seguridad, pero él había sido ingeniero. Sabía hacerlo limpio, invisible. Compró cámaras diminutas por internet y las escondió en objetos que nadie sospecharía. Una en el reloj de la repisa del salón, otra dentro de un marco de fotos en el pasillo, otra en un florero falso sobre la mesa del comedor. Patrick nunca lo notó. Era demasiado confiado y subestimaba por completo a Michael. En la primera semana de grabaciones ya había material condenatorio. Patrick gritándole directamente en la cara a Oliver, solo porque el niño dejó caer un bolígrafo. Patrick empujando a Emma contra la pared por contestarle. Patrick obligando a Sophie a permanecer 1 hora de pie, en una esquina sin moverse. Pero aún no era suficiente. Michael necesitaba algo que Patrick no pudiera distorsionar: su rostro, su conducta, su voz, diciendo esas palabras crueles. Un viernes por la noche, Grace estaba en un viaje de negocios en Denver. Patrick se quedó en casa con los niños. Michael se quedó tarde a propósito, fingiendo revisar el sistema de agua, cuando en realidad observaba. A las 8 p.m., Patrick llamó a los niños al salón. He revisado sus habitaciones, dijo. La de Emma está desordenada. Oliver tiene manchas en el suelo. Los juguetes de Sophie por todas partes. Lo sentimos, dijo Emma. Los recogeremos ahora mismo. Lo sentimos. Patrick sonrió con desdén.
Siempre lo sienten, pero nunca cambian nada. Intentaremos hacerlo mejor. Intentar no basta, rugió, haciendo que los tres se estremecieran. Su madre trabaja hasta agotarse para criarlos. Esta casa, su ropa, sus escuelas. ¿Y qué le dan a cambio? Flojera e inutilidad. No somos flojos, sollozó Oliver. Cállate, gritó Patrick girando hacia él. ¿Crees que tu madre te necesita? Me necesita a mí. A ustedes no. Ustedes son una carga. Sophie rompió a llorar. Quiero ver a mi papá. Patrick se agachó rostro a la altura del de ella, su voz fría como el hielo. Tu papá está muerto. Dejó sola a tu madre. Y aún te atreves a llorar. Sophie lloró más fuerte. De rodillas ordenó Patrick. Los tres. Ellos dudaron. Dije de rodillas. Los niños se arrodillaron sobre el suelo de piedra helado con las manos cruzadas frente al pecho. Se quedarán ahí hasta que yo diga lo contrario. 10 minutos. Toda la noche, yo decido. Entendido, sí. Susurraron los tres con las voces temblorosas. Patrick se sentó en el sofá, bebió un sorbo de whisky y empezó a revisar su teléfono, ignorando por completo a los tres niños arrodillados frente a él. Pasaron 20 minutos. Oliver gimió en voz baja. Me duelen las rodillas. Silencio, ladró Patrick sin levantar la vista. Dices una palabra más y agrego una hora. Oliver mordió su labio, las lágrimas corriendo por su rostro. Detrás de la puerta, oculto en la oscuridad del pasillo, Michael grababa. El teléfono fijo encuadre claro, audio nítido. Eso era todo evidencia irrefutable. Pero mientras veía a los niños temblando en el suelo, las lágrimas de Michael también cayeron. Vio a Lily, su hija de 8 años, con su sonrisa luminosa reflejada en esas pequeñas siluetas temblorosas. Una vez había sido impotente. No esta vez. Después de 45 minutos, Patrick se levantó. Basta. De pie. Los niños se abrazaron entre ellos, al levantarse con las rodillas rojas y magulladas. Vayan a sus habitaciones, sin merienda. No se la merecen. Los tres corrieron escaleras arriba llorando. Patrick se sirvió más whisky sonriendo con soberbia. Michael detuvo la grabación. Ya era suficiente. Tenía las pruebas. Solo necesitaba que Grace regresara y mostrarle la verdad. A la mañana siguiente, Patrick salió. Los niños estaban en la escuela. Michael arreglaba la cerca cuando Emma llegó temprano. No entró. Se sentó en el columpio mirando la hierba sin expresión. Michael se acercó con suavidad. Día difícil. Emma se sobresaltó secándose las lágrimas rápidamente. Estoy bien, tío Michael. No tienes que fingir conmigo. Emma guardó silencio un momento y luego preguntó con la voz temblorosa. ¿Usted cree que soy una carga? Michael se sentó junto a ella. ¿Por qué piensas eso, papá? Patrick dice que cansamos a mamá. Dice que mamá solo lo necesita a él, no a nosotros. El pecho de Michael se apretó. Emma, escúchame. No eres una carga. Eres lo mejor que tiene tu madre en la vida. Entonces, ¿por qué no ve cómo papá Patrick nos trata? Porque él lo oculta bien. Pero yo lo veo. Lo sé todo. De verdad lo sabes, sí. Y voy a ayudarles. Pero papá Patrick dijo que si contamos algo nos mandará a un internado lejos y no veremos más a mamá. Mintió, dijo Michael con firmeza. Tú perteneces a tu madre. Ella nunca te enviaría lejos. ¿Entiendes? Emma se mordió el labio. Tengo miedo. Lo sé, pero debes confiar en mí. Tengo pruebas. Se las mostraré a tu madre. Todo cambiará. ¿Lo promete? Michael tomó su mano. Prometo que no dejaré que nadie te haga daño otra vez. Emma lo abrazó con fuerza y rompió a llorar. Michael la sostuvo como si abrazara a Lily una vez más. Esta vez la tragedia no se repetiría. Esta vez los protegería. Aquella mañana Grace estaba en su oficina de Los Ángeles, preparando una reunión importante con los socios de Tokio. Todo iba bien.
El contrato estaba a punto de firmarse, pero durante toda la mañana, Grace no podía concentrarse. Una inquietud, una sensación de desasosiego se apoderaba de su pecho no por el trabajo, sino por algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Miró su teléfono. El único mensaje de Emma esa mañana decía: «Mamá, te extraño». Solo unas pocas palabras, pero debajo de ellas había una tristeza silenciosa que le apretó el corazón. Inmediatamente la llamó. Nadie respondió. Llamó a Oliver. Nada. Llamó a casa. Patrick contestó. Llamaba, su voz era suave. ¿Están bien los niños? Están muy bien. Estudiando. No te preocupes. Segura Emma me mandó un mensaje. Se sintió distinto. Patrick soltó una risa leve. Emma está bien. Solo te echa de menos. Estás pensando demasiado. Grace quiso creerle, pero la intuición materna, esa voz, que había intentado silenciar durante tanto tiempo, susurraba en su mente. Algo va mal. Muy mal. Ignorando las protestas de su asistente, canceló toda su agenda y condujo directamente a Beverly Hills. Le temblaban las manos sobre el volante. No sabía de qué huía, solo que necesitaba llegar a casa. Inmediatamente. Las puertas delanteras de la mansión Ellington se abrieron de golpe. El interior estaba extrañamente silencioso. Demasiado. Grace entró, sus tacones resonando suavemente sobre el mármol. Ningún sonido respondió, ni risas, ni televisión, ni voces infantiles. Estaba por llamar cuando una mano se posó sobre su boca desde atrás. Grace se estremeció a punto de gritar, pero escuchó una voz baja y urgente, temblorosa. «Señora, por favor, no diga nada. Manténgase en silencio». Se giró. Era Michael. Sus ojos estaban muy abiertos, el rostro tenso, el sudor brillando en sus sienes. «Michael, ¿qué haces?», susurró Grace, la voz temblorosa. «Lo siento», dijo rápidamente, «pero si él sabe que estás en casa, tus hijos estarán en peligro». «Mis hijos», Grace ahogó un sollozo. «¿Dónde están?», Michael señaló hacia la sala. Grace miró por la rendija y el corazón se le detuvo. Los 3 niños estaban arrodillados sobre el suelo de piedra fría. Patrick se erguía frente a ellos con un vaso de whisky en la mano, su voz resonando en la habitación. «Ustedes son una carga. Su madre solo me necesita a mí». Grace se quedó inmóvil. Se volvió hacia Michael, los labios temblando. «¿Cuánto tiempo?». «Desde el segundo mes que se mudó», respondió él con voz tensa. «Casi un año. Un año entero viviendo en el infierno y ella sin saberlo». Grace quiso irrumpir, gritar, destrozarlo todo, pero Michael la sujetó del hombro con firmeza. Aún no, susurró. «Necesitas pruebas. Si se entera de que lo sabes antes de tener algo sólido, cambiará la historia. ¿Tienes pruebas?». Michael asintió y le entregó su teléfono. «Grabé todo esta semana». Grace miró la pantalla, clip tras clip. Patrick gritando, empujando a Oliver, obligando a Sophie a arrodillarse, escupiendo palabras venenosas. Las lágrimas de Grace cayeron sin control. «Tienes razón», susurró. «No dejaré que se salga con la suya». Grace caminó directamente hacia la sala con Michael detrás. Patrick se volvió sorprendido. «Grace, ya estás en casa». Los niños la miraron, el miedo en sus ojos, mezclado con una chispa de esperanza. «Pónganse de pie», dijo Grace con voz baja y gélida. «Niños, levántense», dijo Patrick forzando una sonrisa. «¿Qué haces?». «Solo les estoy enseñando disciplina». «¿Disciplina?», replicó Grace acercándose. «¿O abuso?». «¿Qué eres tú?». «Lo sé todo, Patrick». Miró a Michael. «Muéstralo». Patrick se puso pálido. «¿Qué? ¿Qué hace él aquí? Trabaja aquí y lo vio todo». Michael reprodujo el video. La voz de Patrick resonó. «Ustedes son una carga. Su madre solo me necesita a mí». Luego el clip donde empujaba a Oliver y hacía arrodillar a Sophie. Patrick tragó saliva intentando recomponerse. «Esto es falso. Editado». «Deja de mentir», gritó Grace con lágrimas cayendo. «Veo tu cara. Escucho tu voz».
Patrick se giró hacia Michael furioso. «Te atreviste a grabarme». «Es mi casa», interrumpió Grace. «Y tú, Patrick Ellis, vas a ser echado de ella». Patrick cambió de tono fingiendo dulzura. «Grace, te están manipulando. Quiere destruir nuestro matrimonio. No lo metas en esto». «Tú lo destruiste solo», respondió ella señalándolo. Patrick se volvió hacia los niños con voz melosa. «Emma, dile a tu madre. ¿Papá Patrick te ha tratado mal alguna vez?» Emma tembló. Miró a Patrick, luego a su madre. Un silencio pesado llenó la sala. Finalmente su voz se quebró. Te odio. Nos hiciste arrodillar. Dijiste que papá no nos amaba. Dijiste que mamá nos dejaría. Tengo miedo de ti». Oliver y Sophie rompieron a llorar asintiendo desesperados. Patrick dio un paso atrás. Su rostro se volvió blanco. Grace se irguió. «Tienes 24 horas para irte de esta casa. Empaca tus cosas y lárgate. No puedes. Soy tu esposo. Este matrimonio terminó. Mi abogado te enviará los papeles». Patrick apretó la mandíbula mirando a Michael con desprecio. «¿Crees que ganaste? No eres más que un mecánico barato». «No necesito ganar ni perder», respondió Michael con calma. «Solo necesito que los niños estén a salvo». Patrick se volvió hacia Grace, su voz goteando veneno. «Te arrepentirás, Grace. Nadie quiere a una mujer con 3 hijos. Prefiero estar sola que vivir con un monstruo», replicó ella mirándolo sin parpadear. La puerta se cerró de golpe y en ese momento, tras casi un año de miedo sofocante, la mansión Ellington pareció exhalar. Por primera vez Grace se sintió verdaderamente libre. Esa noche Grace no dejó que los niños durmieran solos. Los 4 se acostaron juntos en la gran cama de su habitación. La cama que desde que David murió siempre había tenido un lado frío y vacío. Emma sollozaba en brazos de su madre. «Perdón, mamá. Debí habértelo dicho antes», no dijo Grace abrazándola más fuerte. «Soy yo quien debe disculparse. No estuve allí. Los dejé soportar esto solos. Desde ahora te prometo que siempre estaré aquí». Oliver preguntó en voz baja. «¿El tío Patrick volverá?» «Volverá no, cariño. ¡Nunca!» Sophie se aferró al cuello de su madre. «Te quiero, mami. Yo también los quiero». A los 3 con todo mi corazón. Durmieron por primera vez en meses sin pesadillas. Porque sabían que estaban a salvo. Estaban juntos. A la mañana siguiente, Grace encontró a Michael en el cobertizo de herramientas. «Michael». Él se volvió. «Señora, quiero darle las gracias. Si no fuera por usted, no me atrevo a imaginar lo que habría pasado». La voz de Grace se quebró. Michael negó con la cabeza. «Solo hice lo correcto», no dijo Grace acercándose. «Hiciste más que eso. Protegiste a mis hijos cuando yo estaba ciega». Pausó mirándolo a los ojos. «¿Por qué lo hiciste?». Michael guardó silencio largo rato antes de responder. «Porque una vez perdí a un hijo y no puedo permitir que eso le ocurra a ningún otro». «¿Tienes un hijo?», preguntó ella con ternura. Asintió los ojos brillantes. «Lily, 8 años. Murió junto con mi esposa en un accidente de avión». Grace le puso una mano en el hombro conmovida. «Michael, no lo sabía. Lo siento tanto». «Está bien», dijo él limpiándose las lágrimas. «Pero cuando miro a Emma, Oliver y Sophie, veo a mi pequeña. No pude salvar a Lily, pero sí puedo salvarlos a ellos». Grace empezó a llorar. 2 personas, 2 almas heridas permanecieron en silencio bajo el aire fresco de la mañana, compartiendo un dolor que no necesitaba palabras. «Eres el mejor hombre que he conocido», dijo Grace con voz temblorosa. «Y nunca olvidaré lo que has hecho». Michael asintió levemente. «Ellos merecen ser felices. Y tú también». La primera semana después de que Patrick se fue no fue nada fácil. Emma todavía se estremecía al oír pasos fuertes. Temía que él regresara. Cada noche comprobaba varias veces el pestillo de su puerta, aunque Grace le había prometido que nadie volvería a cerrarla. Oliver seguía temiendo cometer errores. Si se le caía un vaso, se quedaba inmóvil temblando esperando un grito.
pero Grace solo lo abrazaba. Está bien, cariño. Solo es un vaso. Sophie aún tenía pesadillas. Se despertaba sobresaltada en medio de la noche sollozando, mami, tengo miedo. Y cada vez Grace estaba allí sosteniéndola, cantándole suavemente hasta que volvía a dormirse. Grace redujo su carga de trabajo a la mitad y delegó en su subdirectora. Rechazó todas las reuniones innecesarias. A partir de entonces, la familia era la prioridad. Cada mañana desayunaban juntos, sin prisa, sin teléfono, solo escuchándose. Pequeños sueños, planes sencillos para el día. Por la tarde, Grace misma conducía hasta la escuela para recogerlos. La primera vez que Emma la vio esperándola, se sorprendió. «Tú me vienes a buscar, mamá, sí. A partir de ahora, si el trabajo no es urgente, seré yo quien venga por ti». Emma sonrió, la primera sonrisa genuina en meses. «Me encanta eso, mamá». Por las noches la familia se reunía a la mesa. Ya no había cenas pesadas, solo risas, conversaciones y compartir. Oliver hablaba de su partido. Sophie mostraba su nuevo dibujo. Emma leía un párrafo que había escrito. Y Grace escuchaba de verdad, mirándolos a los ojos, preguntando más, interesándose. «¿Eres feliz, mami?», preguntó Sophie, levantando la vista. Grace sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Soy muy feliz porque los tengo a ustedes». Michael seguía trabajando en la mansión, pero ya no era solo el encargado de mantenimiento. Era parte de la familia. Enseñaba a Oliver a arreglar su bicicleta. «Mira», decía, «gira el tornillo así despacio». «No te apures». Oliver lo imitaba sacando la lengua de concentración. Cuando logró hacerlo, gritó. «¡Lo hice, tío Michael!». «Muy bien», dijo Michael, dándole una palmada en el hombro. «Lo hiciste tú solo». La sonrisa confiada volvió al rostro del niño. Ayudó a Emma con su proyecto de ciencias. «¿Sobre qué quieres hacerlo?». «Sobre aviones». «Pero no sé mucho». Michael sonrió. «Yo fui ingeniero aeroespacial. ¿Quieres que te ayude?». Los ojos de Emma se iluminaron. «De verdad, de verdad. Vamos a construir un modelo de avión juntos». Durante una semana midieron, cortaron, pegaron. Hablaron de aerodinámica, de las alas, de la sustentación. «Sabes muchísimo», dijo Emma maravillada. «Solo comparto lo que sé», respondió él. «Y tú eres lista. Harás cosas increíbles». Emma lo abrazó. «Gracias. Eres como un segundo papá». Michael la abrazó de vuelta con los ojos ardiendo. Por primera vez desde que perdió a Lily, se sintió padre otra vez. Con Sophie le contaba historias antes de dormir. No los cuentos de siempre, sino los que él inventaba sobre una niña valiente llamada Sophie, que luchaba contra dragones llamados miedo y encontraba la luz. Y entonces Sophie comprendió, decía Michael, con voz cálida, que ya no tenía que temer a la oscuridad, porque tenía una familia que la amaba. Tenía a su mamá, a su hermano y a su hermana, y buenos amigos. Donde hay amor siempre hay luz. Sophie lo escuchaba embelesada. «Soy yo. ¿Soy la Sophie valiente?». «Sí», respondía él. «Eres la Sophie más valiente que he conocido. Te quiero, tío». «Yo también te quiero». 6 meses después de la partida de Patrick, la vida se estabilizó. Los niños estaban sanos y alegres. La mansión Ellington, antes fría, ahora rebosaba de risas. Grace se dio cuenta de algo. Michael siempre estaba ahí temprano en el jardín por la tarde, jugando con los niños por la noche, arreglando cosas pequeñas. En realidad buscaba excusas para quedarse cerca. Y entonces lo entendió. No solo sentía gratitud, se sentía conmovida. Una tarde, con los niños dormidos, Grace salió al jardín. Michael estaba sentado en un banco mirando el cielo estrellado. «¿Aún no te vas a casa?», preguntó suavemente. «Estoy mirando las estrellas. Hace mucho que no lo hacía. ¿Por qué no antes?». «Porque después de que Catherine y Lily murieron, no me atreví a mirar arriba. Me recordaba a los aviones, al accidente. Y ahora es diferente. Recuerdo no solo cómo murieron, sino la vida maravillosa que tuvimos». Grace guardó silencio un momento y luego dijo: «Gracias, Michael». «¿Por qué? Por todo». «Por salvar a mis hijos, por quedarte, por ayudarme a encontrarme otra vez».
La luz de la luna caía sobre el jardín, y en los ojos del otro vieron algo muy sereno. No era una tormenta ni una pasión ardiente, sino la conexión profunda de dos corazones antes rotos que ahora empezaban a unirse. Grace dijo Michael con dulzura: «Tengo que decirte algo». «¿Qué es?» «No sé si es el momento adecuado, pero creo que siento algo por ti». El corazón de Grace dio un vuelco. «¿Sientes algo por mí?» Él asintió. «Desde hace tiempo, pero no me atrevía a decirlo porque solo soy el empleado. Y tú eres Grace Hollander». Grace sonrió con los ojos empañados. «Ya no soy Grace Hollander. Solo soy Grace. Una madre soltera, una mujer que cometió errores y está intentando vivir de nuevo. Y yo solo soy Michael», dijo él sonriendo con tristeza. Un hombre que había perdido a su esposa y a su hija, que pensó que nunca volvería a amar. ¿Pensó?, preguntó Grace con suavidad. «Hasta que te conocí». «Yo también», susurró ella. Se sentaron tomados de la mano bajo las estrellas, sin prisas, sin etiquetas, simplemente dejando que la esperanza creciera. La semana siguiente, Grace invitó a Michael a cenar no como empleado, sino como parte de la familia. Él se mostró tímido al principio, pero los niños lo recibieron como si siempre hubiera sido así. «Tío Michael, siéntate a mi lado», dijo Sophie tirando de una silla. «Tío, hoy saqué la nota perfecta en matemáticas», exclamó Oliver con una sonrisa radiante. «Increíble», dijo Michael aplaudiendo. «Estoy orgulloso de ti». Emma observaba en silencio. Entendía más de lo que los adultos creían. Después de cenar, cuando Michael estaba por irse, Emma lo llamó. «Tío Michael». «Sí, Emma. A ti te gusta mi mamá, ¿verdad?» Michael se quedó inmóvil, luego decidió no esquivar la verdad. «Sí, me gusta tu mamá». Emma guardó silencio un segundo, luego sonrió. «Me gusta eso. De verdad, sí, porque eres bueno. No eres como Patrick. Te importamos de verdad». Michael se agachó para mirarla a los ojos. «Los quiero como si fueran mis hijos. Nunca los lastimaría». Emma lo abrazó. «Lo sé. Quiero que te quedes con nosotros». «Con mamá». Esa noche Grace se sentó con los 3 niños. «Niños, quiero preguntarles algo. ¿Qué piensan del tío Michael?» «Me gusta», dijo Sophie alegre. «Me cuenta cuentos antes de dormir». «A mí también», asintió Oliver. «Me enseñó a arreglar mi bicicleta. Es genial». Emma miró a su madre. «A ti también te gusta, ¿verdad, Grace?», sonrió. «Sí, me gusta». «Entonces está bien», suspiró Emma. «Porque a nosotros también nos gusta, y solo queremos que seas feliz». Grace los abrazó a los 3 con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Son el mayor regalo de mi vida». Michael y Grace no se apresuraron. Ambos entendían que esa relación necesitaba tiempo para sanar, para reconstruir la confianza. Empezaron a salir en serio. Caminatas al atardecer por la orilla de Malibú, cafés al amanecer en el jardín, largas conversaciones sobre el pasado, el dolor y las esperanzas que vendrían. «Antes creía que nunca volvería a amar», dijo Michael una noche, mientras se sentaban sobre la arena viendo las olas. «Yo también», respondió Grace. «Después de David pensé que mi corazón había muerto». «No murió», dijo él apretando su mano. «Solo estaba esperando a la persona correcta». Grace sonrió. «Y tú eres esa persona». «No puedo asegurarlo», dijo con sinceridad. «Pero sé que haré todo lo posible por amarte, por amar a los niños, y por no fallarte nunca». «Eso es suficiente», susurró ella, apoyando la cabeza en su hombro. «No tienes que ser perfecto, solo genuino». Se quedaron allí escuchando el mar, respirando la paz que tanto habían buscado. Esta no es solo la historia de una mujer millonaria y un hombre de mantenimiento. Es un recordatorio. No guardes silencio cuando veas algo mal. Escucha a tus hijos. A veces su silencio es el grito más fuerte de ayuda. Perdónate, todos cometemos errores. La verdadera fuerza está en saber levantarse. Y nunca es demasiado tarde para volver a amar. Incluso cuando el corazón ha sido destrozado, aún puede sanar.
Si estás viviendo con dolor, por favor, no te rindas. La felicidad a veces llega de donde menos la esperas. Si ves a un niño siendo lastimado, sé valiente como Michael. Tu silencio puede prolongar su sufrimiento. Si eres padre o madre, está presente. De verdad. Porque el amor es el mayor regalo. Grace y Michael se encontraron entre las ruinas y construyeron un nuevo hogar. Tú también puedes hacerlo. Nunca pierdas la esperanza. Gracias por seguir esta historia. Si tocó tu corazón, compártela con quienes amas. Y recuerda, el amor siempre triunfa sobre la oscuridad.